Mariela Rígano se formó en Teatro del Oprimido junto a Armindo Pinto. Coordina el taller de Teatro del Oprimido en el Hospital de Día, donde aborda el cruce entre arte y salud mental. Dirige en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur el espacio estable del Grupo de Teatro Popular Colectivo y Feminista, que agrupa distintos grupos de teatro popular de la ciudad de Bahía Blanca. Además, es doctora en letras y se ha especializado en antropología lingüística y teatral. Se formó en la carrera de grado y posgrado en la Universidad Nacional del Sur, donde además ejerce como docente y lleva adelante distintos proyectos de extensión universitaria. También es consultora externa de la Escuela Superior de Artes Dramáticas Virgilio Rodríguez Nache de Trujillo, Perú. Hola Mariela, Hola, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, quería en tu nombre agradecerle también al Instituto Nacional del Teatro por el espacio y me gustaría decir que me parece muy significativo que el Instituto Nacional le dé un espacio a la perspectiva de género, que invite a través de este programa a reflexionar sobre el hacer a través de la perspectiva de género, porque creo que en general es muy importante que todas las instituciones y las organizaciones empiecen a abordar sus prácticas desde esta perspectiva y a revisar lo que hacemos desde el género, ¿no? Bien, como para ir introduciéndonos un poquito en la temática, ¿cómo harías un primer abordaje vinculado entre la ESI y el trabajo teatral? Bien. Bueno, en principio habría que hacer como un marco general, ¿no? Donde pensemos que cuando hablamos de la ESI, que es la Ley de Educación Sexual Integral, en general uno tiende a pensar en la educación, ¿no? Y en aquellos que se están formando como profesores de teatro. Pero en realidad, cuando abordamos la ESI, tenemos que pensar en el teatro y su relación con lo político. Y desde ese lugar pensar que lo didáctico y lo pedagógico ha formado parte siempre de aquel teatro que entendemos como revolucionario, que hemos entendido como revolucionario, como el teatro brechtiano, el teatro del oprimido, el teatro obrero, las dramaturgias de urgencia en general. En ese tipo de prácticas teatrales, lo didáctico ocupa un espacio muy importante porque tiene que ver con la finalidad transformadora que desde ese hacer teatral se entiende tiene el teatro, es inherente al teatro. Y desde ese lugar hay que pensar también, bueno, qué lugar ocupan las pedagogías. Y la pedagogía de la liberación, que cruza todas estas prácticas teatrales, tiene que ver con desarrollar pensamiento crítico en los participantes, vamos a nombrarlo así, para aludir también al público como participante, porque es lo que se busca desde estas prácticas teatrales. Y entonces tenemos que pensar que la educación sexual integral no forma parte solamente de los espacios que entendemos como dedicados a la educación, sino que además forma parte de todos el resto de los espacios, que son espacios no convencionales, donde las prácticas artísticas tienen que ver con este desarrollo pedagógico. Es transversal a todas las prácticas, sea educativa o no. Exactamente. Y además, desde los artivismos en general, lo que se está planteando es que debe formar parte, digamos, estratégicamente tiene que formar parte del resto de los espacios, porque la verdad es que aunque la ley de educación sexual integral se aprobó en el 2006, no hemos logrado todavía que se aplique completamente y sin dificultades en las escuelas. Y eso también es importante aclararlo. Esa ley abarca lo que es la educación hasta la educación secundaria, pero no tiene impacto en la educación terciaria y en la educación universitaria, que en definitiva después van a ser quienes
en definitiva apliquen. Claro, los ámbitos de formador de formadores quedan por fuera y después al momento de poder llevarlo a sus prácticas de docencia no estarían contando con las herramientas. Exactamente. Y además cuando pensamos la educación sexual de una manera integral, también tenemos que pensar la educación de una manera integral. Es decir, que la educación también se atraviesa todos los espacios, ¿no? Desde lo más íntimo y concreto como es lo familiar, hasta cualquier otro espacio donde lo pedagógico juegue un rol. Habías mencionado un concepto que me parece que está bueno como extraerlo y profundizar un poquito, artivismo. ¿Querés contarme un poquito qué de ese concepto podemos desarrollar? Bien, perfecto. Artivismo como concepto es un concepto relativamente nuevo, que aparece, digamos, podríamos decir, en el siglo XX, final del siglo XX, principios del XXI. Y que implica una hibridación entre el activismo político y las prácticas artísticas, los lenguajes artísticos. Si bien eso como concepto es novedoso, en realidad como práctica no lo es, porque el teatro militante, y todo teatro es militante, ¿no? Pero el teatro abiertamente militante, estos teatros que estamos nombrando, que nombré, el teatro del oprimido, el teatro brechtiano, el teatro obrero, las dramaturgias de urgencia en general, son artivistas, porque siempre han hecho este cruce de lenguajes y esta militancia para transformar al mundo. Porque lo que entienden es que el teatro es transformador, es una herramienta de transformación social y desde ese lugar activan políticamente para lograr que se desarrolle en todos los participantes el pensamiento crítico que permita ver los sistemas de opresión, la explotación, la discriminación y cómo todo eso tiene que ver con las élites y las hegemonías y una única visión del mundo. ¿Y cómo se intersecta esto con esta forma de hacer con las cuestiones de género? Bien, bueno, los feminismos en general han abordado todo lo que tenga que ver con lo artístico porque en definitiva lo que hay que ir como muy atrás, ¿no? Digamos, desde el feminismo siempre se tuvo muy, muy claro que los medios de comunicación imponían una visión, roles de género y eran funcionales a la dominación machista y patriarcal, ¿no? Entonces, desde ese lugar, siempre el feminismo vio que incidir en lo comunicacional era importante para difundir otra visión del mundo, para denunciar este sesgo discriminatorio basado en el género, y por otro lado, para accionar frente a la hegemonía que tiene los medios de comunicación y que puede imponer estos roles de género precisamente porque tiene cómo hacerlo. Entonces, el artivismo se cruza con los feminismos en este sentido. El artivismo implica crear imágenes que muestren otra visión del mundo, que al instalar estas imágenes desde lo estético planteen también una distancia que favorezca la reflexión crítica. Y desde ese lugar comunicar otras formas de hacer, otras formas de sentir, otras formas de pensar las lógicas del mundo. Te preguntaba, como cuando vos decías otras formas con referencia a qué? En relación teatral, a una estética. A todo en general, porque tiene que ver con el patriarcado, atraviesa todas nuestras prácticas. Y también, obviamente, y también el quehacer teatral y artístico, ¿no? Y el arte tiene la posibilidad de hacer sinestesia, ¿no? De crear, de fusionar en una imagen distintos estímulos sensoriales e impactar de manera muy rotunda frente a quien ve. Y de esa manera, desde lo artístico, ligado con lo comunicacional, con esta vocación dialógica que tienen los artivismos, lograr impactar
en el espectador, pero que no es pensado como un espectador pasivo, porque los activismos en general y el feminismo en particular busca que se despierte el espectador, ¿no? Por el desarrollo que venimos haciendo hasta acá, entiendo que esta forma de hacer teatro tiene una metodología y características propias. ¿Querés contarme un poquito de qué se tratan, Sí. cómo son? Bueno, lo primero que hay que señalar es que son prácticas situadas, que son prácticas territoriales, ancladas en un territorio, y que quienes participan en calidad de artistas de este tipo de hacer teatro son personas que pertenecen al territorio. Muchas veces son personas que no tienen una formación profesional como actores o como actrices. De hecho, el activismo en general y el teatro revolucionario, teatro para la liberación, trabaja con actores y actrices no profesionales en espacios no convencionales, porque lo que está buscando es precisamente la activación política, ¿no? Es transformar a ese sujeto, que en el teatro más convencional es pensado como un espectador pasivo, en un sujeto y una sujeta activa. Eso implica una transformación de la escena e implica también una transformación política de quienes participan. Y ahí hay algo también que tiene que ver con las estéticas, porque siempre que se piensa en este tipo de teatro, desde la crítica, desde una cierta crítica muy funcional al establishment y algo clasista y elitista, se nombra a estas prácticas teatrales como teatro social, o incluso se habla de teatro político, pero se lo piensa siempre, salvo el teatro brechtiano, que tiene otro estatus, se lo piensa siempre como un teatro que en función de favorecer lo social, desmerece lo estético, Claro. ¿no? O prescinde de lo estético. Y en realidad esto es una mirada que podemos pensarla como una mirada con una intencionalidad política de desactivación de estas prácticas, o una mirada simplemente elitista, ¿no? Claro. Que no percibe que además de la estética hegemónica hay otras estéticas. Y las metodologías que utiliza y por las que vos me preguntabas tienen que ver precisamente con la posibilidad de pensar otras estéticas. Y desde ese lugar, digamos, anclado en territorio, trabajar con lo que el territorio ofrece, ¿no? Con los protagonistas del territorio, que son las personas que habitan el territorio, y también con lo que el territorio ofrece en sentido material, ¿no? A mí me encantó una propuesta que se hizo desde el Teatro del Oprimido, donde se trabajaba con la posibilidad de ligar a una comunidad, eso fue en Brasil, ¿no? Pero de ligar a una comunidad que estaba conformándose como tal en un asentamiento, y la mayoría de las personas que vivían allí eran recolectores de basura, y bueno, hay toda una estigmatización sobre esa comunidad, sobre los recolectores de basura, sobre la basura en sí misma, y entonces se trabajó con la basura como elemento de creación para los vestuarios, para la escenografía, y eso implicó para el barrio resignificar su hacer y los elementos que forman parte de la vida cotidiana. Eso es parte de la metodología y es parte de las estéticas que tiene que ver con el teatro del oprimido y otros activismos. Y que tiene que ver con trabajar con lo emergente, con lo que hay. En parte esto es político, es para trabajar con elementos de bajo costo y facilitar una mayor participación de la ciudadanía en los hechos estéticos. Porque lo que hacen las hegemonías en general es imponer una única visión estética, y a través de esa visión estética una única mirada del mundo, un mundo que, como sabemos, es capitalista, es patriarcal e implica que una pequeña minoría vive bien y una gran mayoría es explotada. Claro.
En esta configuración del espectador pasivo hay algo muy fascista que tiene que ver con entrar en el pensamiento de las personas, colonizar ese pensamiento y que todos y todas colaboremos con un sistema que nos explota y no poder pensar la realidad ni las formas de hacer por fuera de esa matriz de pensamiento. Entonces, todas las metodologías que utilizan los artivismos y el teatro para la liberación en general tiene que ver con recuperar la capacidad de actancia de los sujetos y las sujetas que participan de estos hechos teatrales. La capacidad de hacer esto en el arte y en definitiva en la vida cotidiana y en la vida política de las comunidades. Por eso las metodologías también, además de los elementos, trabajan muy profundamente lo estético. Claro. ¿No? Porque la estética tiene que ver con, desde la filosofía, ¿no? Con aquello que entendemos como bello, ¿no? Y eso claramente está impuesto, ¿no? Digamos, cada grupo social visualiza la belleza, el sonido, la música, desde alguna perspectiva, que es la propia, ¿no? Tal cual. Y desde las hegemonías se clasifica, esto es ruido, esto es sonido, esto es música. Sí, se instala una matriz perceptiva que determina qué es lo bello, qué es lo estético, y la idea es poder empezar como a codear y a romper esas matrices perceptivas. Exactamente. Empezar a disputar ese sentido. Exactamente. Y como hay estéticas, hay metodologías, también imagino hay dramaturgias propias de este hacer, hay formas, hay relatos o hay formas de construir estos relatos que tienen que ver con los artivismos y con este hacer tan del territorio, ¿verdad? Territorio, sí. Una de las, digamos, las dramaturgias que más asociamos al artivismo son las del teatro del oprimido en general, las dramaturgias de urgencia, el teatro obrero, que son además teatro militante, ¿no? Y estas dramaturgias tienen una característica compartida, por un lado, que tiene que ver con el uso del tiempo. Por eso hablamos de dramaturgias de urgencia, porque como tienen una expresa voluntad comunicacional, los tiempos de creación también son breves, porque el mundo hay que cambiarlo ya, porque se trata de visibilizar situaciones de opresión muy profundas y generar cambios sociales en lo inmediato, digamos, porque la vida es finita y hay que impactar para mejorar la vida de las personas en lo inmediato. Y desde ese lugar el tiempo se conjuga con lo estético, porque precisamente lo que se busca es, en un tiempo breve, lograr imágenes sinestésicas que impacten con un mensaje que se pueda comunicar con claridad, sin ambigüedad, y que tenga que ver con expresar reclamos, situaciones que están invisibilizadas, la lucha por los derechos, en este caso los derechos de género, ¿no? Y desde ese lugar, digamos, tienen como este rasgo en común. Otro rasgo en común que tienen estas dramaturgias tiene que ver con que el protagonista, la protagonista, es un oprimido, no una víctima. Es decir, es alguien que puede hacer. Por eso te decía antes, esta capacidad, esta búsqueda de recuperar la capacidad de actancia, ¿no? No es alguien pasivo y que ya está derribado, sino que es alguien que puede operar sobre su realidad. Exactamente, para transformarla. Y por eso también las dramaturgias artivistas están muy vinculadas con la deconstrucción, y por eso con lo pedagógico y con la tarea alfabetizadora, pero entendida en un sentido muy amplio, ¿no? Bueno, son todas dramaturgias que están permeadas por el pensamiento freireano, ¿no? El teatro del oprimido lo expresa claramente. Boal en su momento ha dicho que su maestro era Freire, pero, por ejemplo, el teatro obrero, uno puede encontrar muchos puntos en común con el teatro del oprimido, con el pensamiento freireano, aunque no son contemporáneos, claramente, ¿no? Pero uno puede hacer ese nexo. Y en general todos los artivismos, porque lo que buscan precisamente es una tarea comunicacional
que se nutra de lo pedagógico y desde ese lugar que la alfabetización estética logre permear esta construcción hegemónica para que podamos pensar otras identidades, otras estéticas, otras culturas en general, otras formas de hacer, otra forma de vida. Me parece interesante como rescatar o preguntarte qué lugar tiene el cuerpo en todo esto entramado que venimos construyendo, qué lugar tiene el cuerpo y cómo opera en la praxis. Bien. El cuerpo, digamos, en las dramaturgias de urgencia en general, el cuerpo ocupa un lugar central, porque las pedagogías populares en general recuperan los aprendizajes que hacemos a través de las prácticas, y esas prácticas son prácticas que implican nuestras corporalidades. Si además cruzamos esto con las cuestiones de género, van muy de la mano, porque de hecho las dramaturgias de urgencia que toman la cuestión de género ponen el cuerpo de la mujer en el centro de la escena, ¿no? Podríamos hablar también de un cuerpo feminizado. También. ¿Cuerpo de la mujer o cuerpo feminizado? Sí, o un cuerpo feminizado. Sí, y ahí hay mucho para hablar, ¿no? Porque tiene que ver con pensar las corporalidades en un sentido amplio. Lo remitía a las mujeres en particular porque estaba pensando que si bien los feminismos vienen trabajando desde hace muchísimas décadas y el cuerpo siempre ha sido un elemento que han rescatado, porque tiene que ver con la experiencia de ser mujer como experiencia encarnada, sobre todo a partir de 2015 y del Ni Una Menos, nosotros hemos visto un proceso que tiene que ver con hacer que estas demandas entren en agenda, ¿no? Y que se visibilicen y que sea un reclamo que ya no pueda ser eludido. ¿Cuál te parece que puede ser un hito que pueda ejemplificar y pueda condensar todo esto que venimos hablando? ¿Dónde te parece que hay como un hecho concreto que pueda condensar todo esto? Para mí es el 2015 y las marchas de Ni Una Menos. Digamos, eso fue un momento en el que el tema entró en agenda. Digamos, los feminismos en general lograron visibilizar las demandas, mostrar que ese reclamo ya no podía esperar, y a partir de ese momento hay un montón de prácticas escénicas y de reclamos activistas y que ponen el cuerpo de las mujeres en el centro de la escena. Y que tomamos la calle, ¿no? Como de pronto la calle se vuelve un escenario indiscutido. Exactamente. Y vivo, muy vivo. Exacto. Y además un territorio, digamos, es poner el cuerpo de las mujeres en el centro de la escena cuando ese cuerpo siempre fue un cuerpo que estaba relegado a lo privado, ¿no? Y que en lo público debía ser muy controlado. Y por otra parte, es la mujer en la calle. La escena pasa a ser la calle, ese territorio que a la mujer le estaba vedado porque era el territorio público. Entonces, desde ese lugar empieza a haber todo un trabajo artístico y estético muy importante que tiene que ver con visibilizar en un tiempo muy breve y con un reclamo muy claro las demandas de las mujeres, ¿no? Me parece que el ejemplo más clarito en este sentido fue el reclamo de las tesis en Chile con esta performance artivista de Un violador en tu camino, que aunó, digamos, por un lado aunó un reclamo muy estético, un reclamo fuerte, muy claro, que no solamente tiene que ver con reclamar en relación a las violencias que vivimos, las violencias físicas que vivimos las mujeres, sino también cómo el Estado y la justicia patriarcal nos desprotegen, en una coreografía que además era muy fácil de aprender, con una canción muy pegadiza, y que
aprovechando las posibilidades tecnológicas, que ese es otro capítulo para hablar de artivismo y feminismo, logró expandirse globalmente, digamos, de Chile a México, de México a Turquía, a Alemania, digamos, se hizo global, realmente se tradujo y se masificó, ¿no? Mostrando además el poder de la organización de mujeres, el poder mundial que tiene esa organización, un mensaje que era muy claro en su reclamo y muy transversal también, ¿no? Mostrando que el género es una discriminación que se vive transversalmente y que las vivimos las mujeres y las identidades femeninas en relación digamos, transversalmente a la clase, al color, y en ese sentido también los feminismos han logrado mostrar que el género es un factor de discriminación, ¿no? Y que eso no implica únicamente a las mujeres, sino a toda identidad que esté feminizada o que no cumpla con los estándares que impone el patriarcado cuando estamos hablando de género masculino, por ejemplo, ¿no? Volviendo a algo de la estructura de dramaturgia, ¿cómo podrías caracterizar quizás una dramaturgia más clásica en contraposición con una dramaturgia más vinculada al artivismo? ¿Hay diferencias, no hay diferencias? ¿Hay tensiones? Y hay tensiones porque tanto el teatro del oprimido como el teatro obrero, como bueno, el teatro brechtiano, las dramaturgias de urgencia en general, lo que critican y cuestionan a otras prácticas teatrales es la mercantilización, ¿no? Y en ese sentido también cuestionan la profesionalización cuando es una profesionalización mercantilizada. Porque también hay que decir que las dramaturgias de urgencia no están en contra del teatro profesional, ¿no? De hecho, se trabaja mucho en el entrenamiento de actores en este tipo de dramaturgias. Están en contra de la profesionalización que implica cumplir con el mercado, ¿sí? Y con las hegemonías en general. Esas dramaturgias además tienen que ver con haceres que van desde lo político haciendo hincapié en cuestionar las miradas únicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el teatro más clásico se oponen al aristotelismo que implica el teatro clásico, en tanto y en cuanto digamos, esta cuestión aristotélica que supone que el público está en una expectación donde va a ser atravesado por las emociones y esas emociones van a ser expurgadas de alguna manera, ¿no? Vamos, hay un artículo de Boal que es una crítica feroz al teatro aristotélico y que tiene que ver precisamente con mostrar cómo el teatro aristotélico y todos los teatros que sigan esa metodología y esa forma de entender lo teatral trabajan por la docilización del espectador, ¿no? Y en ese sentido, incluso en ese artículo Boal es algo crítico hasta de Brecht, ¿no? Porque primero plantea que el teatro aristotélico le cede al actor la capacidad de actuar, de decir y de pensar por el público, ¿no? Claro. Resuelve todo. Resuelve todo. Y después él señala que Brecht recupera la capacidad crítica del espectador con su teatro. Y igual plantea que es incluso necesario recuperar hasta la capacidad de actuar, ¿no? ¿Y qué relación tiene esta postura anti-aristotélica con el feminismo? ¿Cómo se vinculan? En ese mismo sentido, ¿no? Digamos, la recuperación de la posibilidad de actuar tiene que ver con poner en acción
el cuerpo, ¿no? Poner en escena el cuerpo. Y lo que busca el feminismo es que las mujeres y todas las identidades disidentes en general recuperen su capacidad de actancia y su capacidad creadora, en el sentido de poder pensar que el mundo tal y como lo entiende el patriarcado, que nos deja por fuera, es una mirada, pero hay otras, ¿no? Y esto tiene que ver con los aprendizajes encarnados, ¿no? Por eso yo te decía antes que todas estas dramaturgias implican o cruzan con lo teatral los espacios de deconstrucción, que son espacios alfabetizadores, porque en definitiva para poder pensar otra realidad, para poder correrse de la matriz patriarcal, tenemos que desarrollar pensamiento crítico. Y para eso tenemos que deconstruirnos, porque el patriarcado lo tenemos instalado en los cuerpos y desde el cuerpo lo tenemos instalado en nuestras formas de pensar. Y esto hay que deconstruirlo. Tenemos que deconstruir las corporalidades y las formas de pensamiento. Y desde ese lugar, el feminismo además propone prácticas colectivas, porque a las mujeres se nos ha inculcado que lo que nos pasa tiene que ver con nuestros modos de acción. Nos pasa a nosotras, me pasa a mí en particular. Entonces, las prácticas colectivas y los relatos colectivos nos muestran que no, que lo que me pasa a mí también te pasa a vos. Obviamente, desde nuestras particularidades, desde nuestra identidad, pero esto tiene que ver con algo que pertenece al sistema. Es el sistema el que nos hace y nosotras lo vivimos en nuestras vidas particulares. Cuando aparece lo colectivo, esto empieza a ser muy claro. Y empieza a ser muy claro también en la práctica escénica. Entonces, esa praxis encarnada y además con otras, empieza a ser un cambio de pensamiento. La estética nos permite además una distancia respecto de lo que estamos viviendo, que permite que emerja el pensamiento crítico, ¿no? Y que nos permite ver que esto no nos pasa solas, no nos pasa porque hayamos hecho algo, nos pasa a todas, tiene que ver con el sistema, y el compromiso de cambiar el sistema también tiene que ser colectivo, lo que no implica que la identidad se diluya en el colectivo. No, claro. Y esto además es muy interesante porque las mujeres anarquistas a principio del siglo XX planteaban exactamente lo mismo y planteaban que, al contrario, que la identidad se refuerza en el colectivo y en la acción política. Y esto también lo vemos en las dramaturgias de urgencia. Pienso en esto de encontrar esas voces colectivas y de compartir las experiencias que durante mucho tiempo, esas experiencias individuales de las mujeres se empezaron a colectivizar en puntos de encuentro como fueron los encuentros, que lo siguen siendo, pero siento que en los encuentros nacionales de mujeres allanaron mucho ese camino y que en esos talleres donde se trataba una temática, mujer y salud, mujer y determinada, digo, pongo salud como puede ser trabajo cultural, sí, como puede ser cualquier problemática o actividad que atraviese una mujer, develaban, empezó a develarse muchísimo ese malestar común, por decirlo de alguna manera, como que en esos espacios donde la palabra empezaba a correr y donde cada una podía plantear esa vivencia que parecía individual, cómo se empezaba a desmistificar y cómo se empezaba a alivianar cuando descubríamos que era de muchas. Era de muchas, exactamente. Que quizás no se solucionaba, ¿no? Porque seguramente es quien quizás vivía violencia doméstica, volvía a su casa y seguía teniendo esa problemática, pero se empezaba a horadar un poco, ¿no? Creo que los encuentros colectivos con cuerpos presentes, con cuerpos que se repiensan, son fundamentales y que en ámbitos pedagógicos, que era un poco el inicio de la charla, en ámbitos de reflexión,
es fundamental y bueno, y que poder instalar esta ley, poder que pueda funcionar como está pensada y a partir de ahí mejorarla y profundizarla es fundamental. Exactamente. Algo que creas que se haya escapado en este recorrido para poder reforzar todas estas ideas que venimos conversando y compartiendo. A mí me gustaría, bueno, por un lado recalcar esto, ¿no? Que lo colectivo son los espacios donde uno se encuentra con otros y es realmente donde empezamos a trabajar contra un sistema que actúa permanentemente para aislarnos, porque en tanto nos aísla, nos controla mejor. Eso por un lado, eso lo que vos marcabas de los encuentros de mujeres y que tiene que ver con las prácticas activistas también y las prácticas del Teatro para la Liberación, donde el encuentro con otros, con otras, implica empezar a ver que hay un sistema que nos atraviesa y que nos produce malestar, explotación, nos oprime, y que no tiene que ver con lo que hagamos individualmente. Eso es claro. Y esto también es importante rescatarlo desde las prácticas activistas porque en el último tiempo el descontento y la desconfianza que hay con la política tradicional ha redundado en que mucha gente recurra al activismo para reclamar, ¿no? Para instalar sus reclamos. Porque en esto de recuperar la capacidad de actancia, los activismos recuperan la voz de las personas, ¿no? Y en el caso de las mujeres en particular y de las identidades disidentes, ese trabajo tiene que ser muy profundo, porque el patriarcado ha impuesto una única voz, y es la voz masculina, logocéntrica, blanca, cristiana, heteronormativa, y eso es lo que el encuentro colectivo empieza ahora a dar, porque queda como muy claro quién es el opresor, ¿no? ¿Cuáles son las características del opresor? Y también queda muy claro que ese opresor tiene a su disposición todos los elementos y todas las herramientas para imponer ideología. Porque tiene los medios de comunicación, tiene la salud, tiene la justicia, tiene la escuela y tiene el espectáculo, ¿no? Claro, y todas las instituciones. Todo. Y cuando se apropia del espectáculo, se apropia del lenguaje artístico que implica los lenguajes sensibles, como pueden ser las imágenes y los sonidos, y el lenguaje simbólico, que es la palabra. Entonces se vuelve como muy potente. Entonces, en las prácticas activistas queda muy claro que tenemos que imponer un contradiscurso y que para imponer ese contradiscurso tenemos que usar las mismas herramientas que utiliza el poder para imponernos las ideologías, pero para invertirlas, ¿no? Y por eso es que desde estas prácticas teatrales se apela a que todos y todas somos actores, actrices, en un sentido muy amplio, en el sentido de que las estéticas son amplias y todos podemos actuar, y además porque podemos actuar en la vida política de nuestras comunidades. Boal decía que ciudadano no es el que habita la ciudad, sino el que la transforma, y va en ese sentido, ¿no? Y el activismo feminista esto lo tiene muy, muy claro, ¿no? Por eso hoy cuando comenzábamos la charla yo te decía que me parece muy significativo, muy importante y yo me siento particularmente muy agradecida de que el Instituto le dé espacio a la perspectiva de género, porque tiene que ver con la posibilidad de mostrar que hay otras identidades y que también en lo artístico a las mujeres nos cuesta un montón que se nos reconozca como hacedoras. Sí. Y esto tiene que ver con el patriarcado. El patriarcado es el que piensa a la mujer en términos biológicos. Digamos, lo único que reconoce el patriarcado en una mujer es su capacidad de gestar, ¿no? Su capacidad natural de gestar. No reconoce nuestro deseo y en tanto no reconoce nuestro deseo no nos reconoce como sujetas.
Y como no somos sujetas, no somos productoras de cultura. Y eso hace que en los ámbitos artísticos estos estereotipos de género también se impongan, ¿no? Sí. Y cueste mucho que se nos reconozca como hacedoras, como mujeres que podemos ocupar lugares de decisión, lugares de implementación de políticas, y por eso me parece muy significativo este espacio. También pienso en estos cuerpos, ¿no? Cuando empiezan a despertar, cuando empiezan a ser deseosos, cuando empiezan a ser festivos, como que son cuerpos muy, son cuerpos muy despiertos y que son muy potentes cuando aparecen tanto en escena como en la construcción de sentidos. Escena, sea escenario, territorio, sí. Calle, escena en sentido amplio. Y creo que hay una forma de hacer que está muy vinculado también con lo festivo del encuentro, con lo festivo de poder tener una voz propia y un cuerpo propio generador de sentido. Creo que ahí hay como algo muy, muy corrido de lo solemne, si se quiere. Exactamente, que recupera también el sentido ritual de lo teatral, ¿no? Y del encuentro. Eso por un lado. Y el activismo feminista, al menos el activismo feminista popular, ha logrado correrse de esa solemnidad que impone el patriarcado. Entonces, también es un rasgo muy característico de las prácticas activistas feministas la aparición de una risa irreverente, la risa de la mujer irreverente, ¿no? Que aparece en toda su potencia política a cuestionar esto ordenado, disciplinado, museístico, y desde ese lugar recuperar la alegría, y además esa alegría instalada en la calle, ¿no? Instalada en un territorio que no está pensado para la mujer. Sí, eso es muy característico de las prácticas activistas feministas, y eso va muy de la mano con la sororidad que se puede ver en los encuentros de mujeres y que tiene que ver también con esto de lo colectivo. Digamos, todas las prácticas dramatúrgicas feministas están atravesadas por lo colectivo, que también es una forma distinta de entender la circulación del poder, ¿no? Que tiene que ver con la horizontalidad, y eso no quiere decir que no se pueda reconocer diferentes roles, pero esos roles son habitados también de una forma distinta, de una forma horizontal, donde lo que se permite es precisamente la recuperación. Incluso en el diálogo que propone el activismo entre los saberes populares y los saberes académicos, es un diálogo entre iguales, digamos, donde esos saberes están ponderados de la misma forma, con el mismo prestigio, y que vienen a construir. Y esto en las prácticas feministas está muy claro, porque para las mujeres está muy claro también que el cuerpo ha sido nuestro territorio de aprendizaje y es nuestro territorio de lucha política. Mari, ¿querés compartirnos alguna lectura a modo de despedida? Sí, había traído para compartirte de este texto. Es un texto nuevo que apareció el año pasado, Teatro de las Oprimidas, de Bárbara Santos, y hay un capítulo que se llama Del cuerpo invadido al cuerpo político, y dice así: cuerpos de mujeres o cuerpos socialmente identificados como de mujeres, cuerpos objetivos, territorios con fronteras cuestionables, invadidos y menospreciados. Las personas que viven en esos cuerpos son invitadas a sentirse culpables y avergonzadas por la invasión sufrida, tanto por el hecho como por el resultado. Cuando la intimidad no se configura como espacio de derecho y de protección, se puede constituir en un ambiente restrictivo, de martirio y autocastigo, en el que el silencio desea evitar el juicio ajeno. Así, la intimidad tiende a convertirse en soledad, en aislamiento, en impotencia y en enfermedad. La sociedad dice que cada una debe entender que lo que ocurre en su vida es particular, consecuencia de decisiones personales, de decisiones individuales. Eso es el problema de sí misma. La sociedad enseña que la percepción es íntima e individual. Los sentimientos de cada experiencia personal son íntimos, deben ser descifrados por sí misma. En contra de las estrategias patriarcales, nuestra estética feminista
intenta mostrar que la intimidad es construcción social. Las formas de sentir se aprenden socialmente. El sentimiento más profundo también revela experiencia social. El silencio es íntimo, es privado, es personal, pero los motivos del silencio son sociales. El silenciamiento es social. Nuestros procesos estéticos proponen que cada una salga de sí misma para mirarse como otra. Es un capítulo súper lindo para leer. Bueno, Mari, muchísimas gracias por este Yo te agradezco a recorrido, vos muchísimo. por esta charla, realmente muy, muy disfrutable. No, yo te agradezco a vos y te agradezco porque parte de que lo disfrutáramos tiene que ver con cómo las preguntas que me hiciste, cómo fuiste llevando la charla, así que yo también estoy muy, muy agradecida. Buenísimo. Esto fue otra entrega de Integrando Saberes, ESI en el teatro.